voy a pedir el favor que vayan conmigo a sus Biblias, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al versículo 15. Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. En esta noche te damos gracias, Padre, por tu palabra que ha acabado de leerse. Oramos en este momento entregando nuestros corazones a ti, rindiendo nuestras almas para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Yo ruego por tu iglesia que en este momento está conectada y oro, Señor, para que tú animes a los hermanos que están desanimados, fortalezcas al débil, despiertes al dormido y traigas a aquella oveja que se ha descarriado. También oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Pedimos a ti para que fortalezcas mi vida y que me des sabiduría para exponer tu palabra y trazar tu palabra, dejar un mensaje, una enseñanza en el corazón de tu iglesia. Gracias, oh Señor, porque sé que tú estás aquí, porque sé que donde estamos, Señor, con tu palabra abierta recibiremos edificación. Damos gloria, honra y alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a retomar una serie que anteriormente había comenzado ya hace aproximadamente como 3 meses o 4 meses, y tiene que ver con la oración modelo. Por lo tanto, es una serie de enseñanzas que están tomadas del capítulo número 6, versículo 5, hasta el versículo número 15 del Evangelio de Mateo. Antes de poder ir al tema, es importante ubicarnos en el contexto. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer en la dinámica de la exposición en esta noche? La dinámica de la exposición en esta noche es que nos concentremos en una cláusula que es el prefacio inicialmente del Padre Nuestro. Y está allí en el versículo número 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, para esto es importante que regresemos al capítulo número 5, porque son dos capítulos, o casi 3 capítulos, que hablan específicamente de algo muy particular. Esto tiene que ver con un sermón o una disertación que el Señor hace a los judíos, una disertación muy esperanzadora. Y en esta disertación nuestro Señor le da instrucción no solamente a los judíos, sino a los judíos creyentes, específicamente a los discípulos, como dice el capítulo número 5, versículo número 1. En este sermón, el Señor enseña principios importantes para los hijos del reino. En esta serie de enseñanzas podemos devolvernos un poquito y encontrar allí en el capítulo 5 ese mensaje esperanzador. El Señor empieza con las bienaventuranzas o dichas para los hijos del reino. Luego, después de hablar de la dicha del creyente en el contexto del reino de Dios, al finalizar en esas dichas, habla sobre las persecuciones y las dificultades que un creyente puede atravesar. Luego, en el capítulo 5,
Allí en el versículo número 13 al versículo número 15, el Señor en ese bloque de enseñanzas que da, habla sobre el testimonio de los hijos del reino en la sociedad en que viven, una sociedad que no es diferente a la nuestra, una sociedad corrupta, perversa, una sociedad inmoral, adherida más a principios religiosos, pero que no vivían esos principios religiosos. Luego el Señor en el capítulo 5, versículo 17 al 20, en el bloque de enseñanzas habla sobre la importancia de la ley y la perpetuidad de la ley. Allí en el versículo 21 en adelante hasta el capítulo 6, el Señor da una serie de enseñanzas sobre el carácter del hijo del reino, la pureza en el matrimonio o cómo debe vivir el hijo del reino en su matrimonio, habla sobre el adulterio, habla sobre el divorcio y en último lugar habla sobre los juramentos o los compromisos. Y allí en el capítulo 6, bueno, y también habla sobre los enemigos que tienen los hijos del reino. Y allí en el capítulo 6, entonces, que es donde está nuestro contexto inmediato, podemos empezar a observar que el Señor le exhorta a los discípulos a que guarden de hacer su justicia o, en otras palabras, sus buenas obras delante de los hombres para ser aplaudidos por ellos. Allí podemos observar en el capítulo 6, versículo 1 al 3, que habla sobre los donativos o las limosnas, como dice la Reina Valera. Luego el Señor empieza a hablar allí acerca de la oración y habla de la oración y cómo deben orar los hijos del reino. Y luego, en último lugar, habla sobre la práctica del ayuno. Esos son buenas obras. En estas enseñanzas, el Señor, como lo decía inicialmente, deja para nosotros principios fundamentales. Y el texto que nos corresponde hoy, que se encuentra en el capítulo 6, allí en el versículo 9, habla sobre la oración. Oraréis así. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si nos devolvemos un poco atrás, el Señor les dice algo. El Señor lo que les quiere mostrar a ellos es sobre la forma correcta en que debían orar. Los religiosos del tiempo de Cristo estaban siendo hipócritas y paganos también. Y el Señor utiliza el término hipócritas y paganos. Y estas actitudes o esta forma de ser estaba pervirtiendo estas buenas obras o estas formas religiosas que son piadosas, pero solamente estaban enfocados en la parte externa. Entonces, para evitar ser paganizada la oración, oramos no para ser vistos por los hombres, sino debemos orar para nuestro Padre. Y luego dice en el versículo 7 que se debe orar y de la forma apropiada es no hacer repeticiones sin ningún tipo de sentido. Por lo tanto, resumiendo, si nosotros miramos el texto, el Señor enseña cuál es la actitud que se debe tener o deben tener los hijos del reino. Deben tener una actitud sincera, Allí podemos observar, dice, y cuando oren no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Aquí podemos observar que el Señor no está censurando la oración, sino la forma en que ellos estaban orando. Ellos oraban amaban el orar en pie y en las sinagogas. Y aquí dice que la motivación de ellos no era presentarse delante de Dios, sino más bien la motivación era que los hombres los aplaudieran. Luego podemos ver que el Señor también muestra qué debían evitar ellos. Y lo que dice ahí es que ellos debían evitar que sus prácticas religiosas, específicamente la oración, estuviera enfocada en que los hombres lo vieran. Y por último, el Señor les muestra cómo debían hacerlo. Allí podemos observar que el mismo texto en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, veamos en primer lugar, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Una actitud sincera. ¿Qué se debe evitar?
el ser visto por los hombres. Y en tercer lugar, ¿cómo debemos hacer nuestra oración como hijos del reino? Buscando siempre la gloria de Dios en intimidad con Él. Entonces, en el ejercicio de la oración, les indica que cuando lo hagan, invoquen a Dios como Padre. Por eso podemos observar allí en el versículo número 9 que el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Aquí no se debe tomar esto como que el Señor les está diciendo que de manera literal deben repetir o rezar. Esto como comúnmente, o esta oración como comúnmente se hace dentro de la iglesia romana. De hecho, ya había dicho anteriormente el Señor que cuando se orara no se repitiera. Entonces, cuando se invoque a Dios, se debe tener presente algo, y es el objeto de nuestra oración. ¿A quién se debe dirigir la oración? Él dice que al Padre. Ahora, allí en el versículo número 6, podemos observar que ya el Señor había hablado de la práctica secreta de la oración y a quién tenía que estar dirigida esta oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y es importante subrayar esto, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra aposento puede ser entendida como pieza, cuarto, o un lugar donde yo habito o duermo. Aquí está contrario a lo que hacían los religiosos del tiempo. El texto nos muestra totalmente lo contrario. Lo que hacían ellos era que amaban las oraciones públicas, pero no las oraciones en secreto. Y muchas personas generalmente hacen ese tipo de prácticas en la oración. Ellos oran, pero no oran en su casa. Comúnmente lo hacen y lo hacen en público. Hacen largas oraciones para sorprender o ser admirados por los hombres, aunque posiblemente no tengan ese objetivo, pero generalmente el texto nos muestra que sí era común en aquellos tiempos ver a los judíos hacer este tipo de prácticas. Ahora, nos vamos a concentrar entonces en el concepto o frase Padre Nuestro, y así va a girar en torno nuestra exposición. ¿Y qué implicaciones hay de que Dios sea nuestro Padre al orar? Las implicaciones yo creo que las estaremos viendo para la próxima semana, pero ¿qué implicaciones hay que Dios sea nuestro Padre? Y antes de ver las implicaciones, quiero que veamos tres cosas. Lo primero es la cláusula de apertura que vamos a ver. En segundo lugar, vamos a estar viendo en qué sentido Dios es nuestro Padre. Y en último lugar, ¿qué convierte a Dios en nuestro Padre? Entonces veamos en primer lugar la cláusula de apertura. En el versículo 9, la cláusula de apertura, es decir, la puerta que abre a la oración, es la frase Padre Nuestro. Ahora, desde este punto, parte de las instrucciones para enseñarles la manera apropiada a los discípulos de orar. Los judíos conocían, claro, al Padre. Los judíos conocían al Padre, pero estaba la segunda persona de la Trinidad dando instrucciones a quién tenían que seguir dirigiendo sus oraciones, al Padre. Entonces, aquí vemos nosotros que la manera apropiada o la puerta para dirigirnos en oraciones, siempre pensar en esa relación filial que tenemos con el Padre. Más adelante explicaré un poquito esto. Esta cláusula que vemos nosotros aquí de Padre Nuestro es un prefacio apropiado para todo lo que sigue. Y nos presenta entonces esta palabra que quiero que subrayen, o los que están anotando, el objeto. El objeto. El objeto de la oración. Ya en el 6 dice, cuando tú ores, entra en tu pieza, en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. A tu Padre, a Dios, tu Padre. Entonces, aquí dice Padre Nuestro. Y ahí claramente nos está mostrando el objeto. ¿A quién debemos elevar nuestras súplicas y nuestras oraciones? No es a los santos que debemos orar. En la iglesia romana, generalmente, al canonizar a los santos, se piensa o se cree que los santos interceden por los que están aquí en la tierra. Tampoco a María. Tampoco se debe orar al Hijo y al Espíritu Santo. Aunque con esto no quiero decir que no se puede hacer, ¿no? Es importante aclarar que no es pecaminoso involucrar a las otras dos personas de la Trinidad, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esencialmente son un solo Dios.
Pero lo que sí nos muestra el texto claramente allí en el versículo 9 es que la oración, como el Señor instruye a sus discípulos, debe ser dirigida claramente al Padre. Quiero mirar unos textos de referencia que se encuentran allí en Juan, el capítulo número 14 y el verso 23. Juan 14, 23. Y quiero que leamos estos pasajes. En Juan 14, 23 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Perdón, me equivoqué, me equivoqué de texto. 16:23, corrijo, 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Importantísimo esto. Esto tiene relación con lo que Jesús estaba diciendo en el Evangelio según San Mateo, allí en la disertación, en el Sermón del Monte. Aquí está diciendo que todo lo que pidiéremos al Padre o lo que los discípulos pidieran al Padre, os lo daría. Ahora, no me quiero concentrar en los detalles allí. Quiero que vayamos allí, saltemos al versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Como podemos observar, aquí está el Hijo y el Padre. El pedir es en nombre de Cristo. Aquí ya nos da más detalles. El pedir está en nombre de Cristo y se dirige Cristo específicamente al Padre. Otro pasaje más adelante que podemos observar se encuentra en Efesios 2:18 y quiero que vayamos allí rápidamente. Efesios capítulo 2, el versículo 18. Efesios 2:18 dice de la siguiente manera: porque por medio de él, es decir, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está hablando claramente de la unión de judíos y gentiles. Y aquí claramente nos habla que por medio de Cristo todos tenemos, tanto los judíos como los gentiles creyentes, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, la Biblia da testimonio claramente que en el Padre Nuestro, que nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, pero no solamente la oración en del Padre Nuestro en Mateo 6, sino también en Juan, el capítulo 16, y en Efesios 2:18, entre otros textos. Entonces, nuestras oraciones deben estar exclusivamente enfocadas en Dios nuestro Padre. Ahora, esta cláusula que vemos nosotros allí en Mateo capítulo 6, esta cláusula que nosotros podemos ver, no solamente nos habla del objeto de nuestra oración, a quién debemos dirigirnos, sino que esta cláusula denota la relación filial que tenemos con él. Vayamos a Mateo nuevamente, Mateo capítulo 6. No solamente nos habla del objeto, sino en segundo lugar, también implica esa relación filial que tenemos con él. Él es nuestro Padre. Y no debemos dudar que nosotros los creyentes somos sus hijos. Por eso dice, Padre nuestro, Padre nuestro. También nos enseña que en esta relación filial, Él no solamente me tiene a mí como su hijo, sino que nos ha involucrado, nos ha incluido dentro de una familia. Por eso dice, Padre nuestro, no solamente mi Padre, sino de otros. Y está hablando de esa relación filial. Somos parte de una familia espiritual. El Padre Nuestro nos enseña eso. El Padre Nuestro nos enseña que no solamente debemos enfocarnos en el Padre, sino que somos el objeto, sino que somos parte de una relación filial. Somos adoptados dentro de la familia de Dios. Allí en Juan 1:12 dice, porque a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos solos. Por eso es importante también que tengamos presente la importancia de la oración comunitaria. Somos adoptados en una familia. Y eso nos lo enseña el Padre Nuestro. Tenemos un Padre, pero somos un grupo de creyentes.
En Efesios capítulo 1, versículo 5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo, en Cristo tenemos la adopción de hijos. Él nos eligió como una familia. No solamente nos eligió individualmente, sino nos eligió como una familia. Y quiero que miremos este pasaje, Gálatas capítulo 4, el versículo número 6. Para los que quieran acompañarme allí en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6 nos dice lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Miren la expresión del apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Galacia. Ellos son hijos, nosotros somos hijos. Dice, por cuanto sois hijos, Dios el Padre envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, observemos claramente y de manera sencilla. El Padre Nuestro, esa cláusula nos habla de el objeto, pero nos habla también de la relación filial. Esto implica algo, hermanos. Esto implica que como hemos sido adoptados y somos parte de su familia, nosotros no debemos velar solamente por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás, específicamente por los de la familia de la fe. El pertenecer a una familia, es importante entender que nuestras oraciones están enfocadas en el Padre, pero cada vez que vaya al Padre, debo llevar también la necesidad de otros que son parte de esa familia espiritual. Pero también implica esto que como hijos debemos honrarlo y obedecerlo. Que no nos pase lo que le ocurrió a los judíos que salieron del exilio, allí en Malaquías capítulo número 1, versículo número 6. Malaquías capítulo 1, versículo número 6. Si tienen sus Biblias, allí me pueden acompañar. En Malaquías capítulo número 1, versículo 6, dice lo siguiente, las escrituras. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí podemos observar algo importante, y lo decía anteriormente, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a los judíos que salieron del exilio. Ellos no estaban honrando a Dios. Y dice, si yo soy el padre de ustedes, ¿dónde está el respeto? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor? Esto implica que como hijos debemos honrarlo y obedecerle. Entonces, no solamente debemos pensar en esa relación filial de nosotros, vuelvo otra vez a repetir, de llevar ante Dios las necesidades de otros y no preocuparnos solamente por nosotros, sino que también es importante que tengamos presente que debemos honrar y obedecerle a Dios como hijos. Si consideramos nosotros esa relación filial que tenemos con Dios, debemos ser obedientes. Debemos honrarle y respetarle. La nación judía que salió del exilio había perdido el temor al Señor. Específicamente se está dirigiendo aquí a los sacerdotes. Los sacerdotes no estaban honrando al Señor y la razón era que estaban sacrificando lo malo, lo dañado. No tenían una buena disposición. El pueblo estaba corrompido, pervertido. Habían perdido el temor. Y Dios mismo le reclama, si yo soy el padre de ustedes, entonces ¿dónde está mi honra? Porque es importante tener en cuenta el respeto, que si tenemos a Dios como padre debemos respetarlo, y esto en consecuencia nos llevará a tener temor, un temor reverente. A veces tenemos un concepto acerca de Dios como muy romántico o como muy natural, del ámbito natural, porque nuestros padres aquí muchas veces les obedecemos o no les obedecemos. Pero Dios no es así, tampoco es un padre temerario, un padre arrogante que está esperando destruirnos. No, el Dios que nosotros tenemos, que es nuestro Padre, es un Padre lleno de misericordia, de bondad, de gracia, pero también es un Padre que disciplina a aquellos que le aman. Aquellos que consideramos a Dios como nuestro Padre,
y que tenemos esa relación filial como el Padre nuestro nos lo presenta, debemos honrar y obedecerle. Entonces, ¿está usted honrando al Señor? ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿Está usted preocupado por llevar no solamente sus intereses ante Dios como Padre, sino también llevar los intereses de sus hermanos ante Él? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto. ¿En qué sentido Dios es nuestro Padre entonces? ¿En qué sentido? Ya hablamos del objeto y la relación, pero ¿en qué sentido Dios es nuestro Padre? Recordemos que es Padre de dos formas y lo vimos en las exposiciones pasadas. La primera es que Él es Padre por creación y la segunda es que Él es Padre por elección. Hay otro padre por allí que la Biblia dice que es el diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de el Dios Todopoderoso. Y Él es Padre por creación, en primer lugar, y Padre por redención. Ahora, esta paternidad es una paternidad universal, es decir, la paternidad por creación. Es decir, que el Padre es Padre de todos por creación. Y Pablo dice que somos descendencia de Él, que somos linaje suyo, allí en Hechos capítulo número 17, el versículo 28. Hechos 17, 28. Dice la palabra del Señor, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de los profetas, de nuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Somos creación de Dios. Somos linaje de nuestro gran Dios. Entonces, Pablo nos dice que somos descendencia de Él. Ahora, si vamos, lo encontramos en Génesis. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Él no solamente es Padre nuestro, de nosotros como hombres, sino de toda criatura racional. De toda criatura racional, aunque el texto claramente está hablando aquí en Hechos capítulo 17, el versículo 28, de nosotros, la humanidad. Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre por creación, esto no nos ofrece mucho consuelo. No nos ofrece mucho consuelo, dado que Él también, como lo decía anteriormente, es padre de los demonios en sentido creacional. Él es padre de los demonios. No porque Él haya creado demonios, sino porque los demonios, los ángeles se rebelaron contra Él como padre y pues en consecuencia se volvieron diablos. Pero Él es el padre de ellos. Satanás no es el padre de los demonios, es el príncipe de este mundo. No es correcto decir que Satanás es el padre de los demonios porque Satanás no creó ningún demonio. Él tiene seguidores, él tiene sus secuaces, él tiene sus discípulos, pero Dios es el Padre creador de todo. Entonces, a pesar de que Él es el Padre creador de todos, y aún de los demonios, el que los creó a ellos no será quien los salve, porque los demonios ya están en su lugar y su lugar está destinado y es la condenación y la ira de Dios. Entonces podemos observar que el Padre es Padre por creación, ¿cierto? Por creación, pero también es Padre por elección, o digámoslo también por redención. Y se puede decir que es Padre por elección, ya que soberanamente decidió algo antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto existiera, Él decidió de antemano, antes de que la historia se realizara, decidió escoger un determinado grupo de personas para que fueran sus hijos, adoptándolos por medio de Jesucristo, como lo vimos hace un momento. Allí en Efesios capítulo 1, el versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios capítulo número 1, versículos 4 y 5. Dice Pablo, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? En el versículo 3, Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto en otras oportunidades que
nuestro Padre Celestial es el autor de la elección. Él es el gestor, el originador de la elección para salvación. Entonces, Pablo dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y es interesante ver que no está diciendo Pablo egoístamente, Él me escogió, sino que Pablo está incluyendo a un grupo de personas, la iglesia en la eternidad. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso nos muestra claramente que Dios, como Padre, es Padre por elección. Dios decidió elegirnos. Dios decidió hacernos parte de su familia. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo el versículo 5, porque dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ven? Es importante tener en cuenta que Dios mismo decidió elegirnos para adoptarnos. El destino nuestro era ser adoptados hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, Él es nuestro Padre celestial. Entonces, en ese sentido, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre por creación. Dios es nuestro Padre por redención. Importante ir a Mateo y recordar que dice allí, y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Pero cuando Jesús dice Padre nuestro, no estaba pensando el Señor que Dios era Padre simplemente por creación, porque le estaba enseñando a sus discípulos. Por lo tanto, el Señor estaba pensando en que Dios era Padre por elección, Padre espiritual de los creyentes, estaba instruyendo a creyentes. Entonces, en ese sentido, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre por creación y Dios es nuestro Padre por redención. Por lo tanto, Dios es doblemente nuestro Padre, no una sola. Dios no de una sola forma, sino de dos formas, por creación y por redención. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen a Dios como su Padre? Entonces Dios sería Padre por creación y tendrían dos padres. El diablo sería el padre de ellos por elección de ellos. Allí en Juan el capítulo 8, Jesús le dice a los judíos que ellos tienen un padre. Juan capítulo número 8. A los hijos del pacto les dice eso. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, Juan capítulo 8, versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire cómo reclaman ellos. Ellos estaban afirmando que Jesús había sido hijo de fornicación, de pecado, pero ellos tenían un padre y el padre era Dios, según ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, vea la relación filial aquí, la relación filial de ellos que era solamente externa, aparente. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y le dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, no estaba diciendo aquí Jesús que el diablo los había creado, sino que ellos eran hijos espirituales del diablo. ¿Por qué? Porque querían hacer las obras del diablo, no las obras de Dios. Entonces, los que no son hijos de Dios no tienen a Dios con una doble paternidad, sino tienen a Dios como Padre por creación y al diablo por condenación. Pero nosotros como hijos sí tenemos a Dios por creación, pero también por elección. Él decidió redimirnos. Por eso Él se provisionó en la eternidad para salvarnos a nosotros enviándonos a su Hijo, pero no nos dejó huérfanos porque envió a su Espíritu a morar en nuestros corazones. Y por eso dice Pablo allí en el capítulo 4 de Gálatas que envió a su Espíritu para que clamemos Abba Padre. Es una expresión de familiaridad. Entonces, consideremos en último lugar qué convierte a Dios en nuestro Padre. ¿Qué convierte a Dios entonces en nuestro Padre? Ya hemos visto la cláusula de apertura,
¿En qué sentido Dios es nuestro Padre? ¿Pero qué convierte a Dios en nuestro Padre? ¿Recuerdan la cláusula? Padre nuestro. Pero para poder decir Padre nuestro, ¿en qué convierte a Dios? En nuestro Padre, en nuestro Padre espiritual. Vamos a mirar lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 26. Allí está la respuesta a la pregunta. Gálatas capítulo 3, el versículo número 26. Esto es un estudio bíblico, no una predicación expositiva. Gálatas 3:26 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pues todos sois hijos de Dios. Está diciéndole Pablo a los hermanos de Galacia. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está el instrumento, el elemento fundamental que convierte a un individuo en hijo de Dios o que convierte a Dios en su Padre, y es la fe. El único elemento que puede convertir a Dios como Padre espiritualmente hablando. Pablo dice que los cristianos son hijos de Dios por la fe. Ahora, Cristo expresó que los que creen en Él les concedió el privilegio de ser o llegar a ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12, que lo citamos al principio. Y allí dice, más a todos los que le recibieron. ¿De quiénes? De los judíos. Los judíos, un número rechazó al Mesías, pero el mismo Señor, por medio de Juan, dice, más a todos los que le recibieron, y recibieron no es hacer una decisión de fe. Recibir no es recitar una oración, yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, no. Recibir allí es no rechazarlo. Lo que el texto, voy a parafrasear lo que el texto puede darnos a entender. Mas a todos los que no rechazaron al Mesías como el Salvador, como el Mesías, sino que creyeron en Él, les dio el derecho, no, la potestad de ser hechos hijos de Dios, o el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, solamente la fe es el elemento importante y fundamental para poder llegar a ser parte de la familia de Dios. Entonces, solamente aquellos que creen son los que pueden decir Padre nuestro, Padre nuestro. Aunque nosotros vemos gente en la calle diciendo Padre nuestro y recitan el Padre nuestro dentro de sus liturgias en muchas iglesias. Sin embargo, Dios no es su Padre. ¿Por qué? Porque sus obras, como los judíos, demuestran claramente que no son hijos de Dios. Recuerden que los hijos del diablo hacen las obras del diablo. El que tiene a Dios como su Padre hace las obras de Dios. Las obras de Dios las vive. Hay un pasaje allí en Hebreos capítulo 11. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quizás los que me están escuchando en este momento pueden llegar a afirmar o pensar de que, pues, creen en Dios. Sin embargo, es importante aclarar que creer en Dios no es simplemente saber que hay un Dios existente. Creer en Dios tiene que ver con obedecer. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues leyendo todo el capítulo 11 a los hebreos. Por la fe hicieron, por la fe ofrecieron, por la fe salieron, por la fe, y ahí podemos ver que hay acción. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Muchas personas creen que Dios es su Padre porque saben que Dios existe, pero no es la fe bíblica. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que es un elemento fundamental la fe para poder llevar olor grato a Dios. La fe es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Razón porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente crea que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es un elemento importante y fundamental para poderse convertir en un hijo de Dios. Hoy los que somos creyentes, la fe jugó un papel importantísimo para poder decir Padre nuestro. Estos textos nos llevan a concluir que un inconverso puede considerar a Dios como su creador. Por ejemplo, Juan 1:12, y juez, pero no como su Padre. Él puede llegar a considerarlo de esa manera. Ahora, la fe nos legitima y nos hace compartir la sangre
real del cielo. Y cuando digo la sangre real del cielo es porque Dios es nuestro rey y Él envió a su rey aquí a morir por nuestros pecados, a sufrir por nosotros. Por lo tanto, la fe nos legitima y nos hace compartir la sangre real del cielo. Y claramente lo dice que somos hijos de Dios por la fe. El texto, por ejemplo, de Gálatas 3:26, Juan 1:12 también. Solamente por la fe podemos ser parte de la familia de Dios. Solamente por la fe es que Dios es nuestro Padre. Muchas personas tienen un concepto equivocado respecto a lo que profesan, ¿no? Algunos dicen que son hijos de Dios porque sus padres son cristianos, otros porque se bautizaron en la iglesia o porque vienen de cuna cristiana, pero no. Si hablamos aún precisamente del bautismo, el bautismo no nos convierte en hijos de Dios, nos convierte en miembros de una iglesia, pero no nos convierte en hijos de Dios. Sí nos hace parte de una familia aquí que está militante, pero si usted no cree de verdad en Jesucristo, el día de mañana no va a ser parte de la iglesia verdadera. Va a decepcionarse porque tendrá que reclamarle a Dios que hizo muchas cosas y que fue parte de la iglesia y que quizás se bautizó, pero el Señor le tendrá que decir: apártese de mí, hacedor de maldad. Lo único que nos convierte a nosotros en hijos de Dios es la fe. La fe. Pero no es esa fe natural, como lo decía anteriormente, esa fe natural que viene, porque todos nosotros, aún en cierta manera, tenemos confianza y tenemos cierta fe. No es esa fe natural que nosotros comúnmente profesamos, no, no, no. Sino la fe que procede de la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Romanos 10:17. Pablo dice: porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única fe auténtica y verdadera no es esa fe intuitiva o esa fe supersticiosa o esa fe natural, sino que es esa fe que la palabra de Dios produce. La fe que nosotros los creyentes tenemos es un regalo de Dios que Dios nos la dio por medio de su palabra, sea que nosotros hubiésemos adquirido esa fe por medio de la lectura de las escrituras o por medio de la predicación en la iglesia. Pero nadie podrá decir que es un hijo de Dios porque sabe que Dios existe, pero no lee la Biblia, no se alimenta con la palabra, no busca aquí donde está la verdadera fe. Mis hermanos, el diablo puede presentar unas credenciales tan válidas como las que podemos presentar nosotros delante de Dios. Es decir, que puede decir que cree en Dios. El diablo también puede presentar esa credencial. Bueno, Señor, bueno, Padre, le puede decir a Dios: yo creo en Dios, lo mismo que fulano. Pero el diablo tiene una fe natural, una fe que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Mire lo que dice. El diablo sabe que Dios existe. Esa es la fe. Esa es la fe que la mayor parte de las personas comúnmente tienen, los que no se acercan a Dios. Vemos cómo está Colombia convulsionada, cómo hay tantos desórdenes, cómo exigen que se les respeten sus derechos y que se les dé, porque el hombre cree que se merece tantas cosas y están protestando. Si esas personas fueran a las escrituras y miraran qué es lo que dice las escrituras, no pondrían su esperanza en un político, porque un político no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Pondrían su confianza en Dios, que es nuestro refugio en los momentos en que lo necesitamos, y es el que provee para nuestras necesidades. Pero no tienen una fe diabólica. Posiblemente muchos de ellos afirman creer en Dios, pero están atentando contra la imagen de Dios, golpeándose unos a otros y destruyéndose unos a otros. Esa es la fe del diablo. El diablo sabe que Dios existe. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Está hablando en el contexto de la importancia de la fe con las obras. Y aquí dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son ateos, como muchos presumen hoy serlo. El ateísmo no nació en el corazón de los demonios, sino en la necedad del hombre. La Biblia dice allí en Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. El pecado es el que lleva a negar la realidad de un Dios existente. No los demonios, porque aún los demonios también saben que Dios existe.
Y esa es la fe que muchos tienen. Este tipo de fe no hace que una persona sea hijo de Dios, y mucho menos que pueda decir en oración a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. De ninguna manera. Entonces es importante entender este tipo de cosas. Entonces recordemos que lo que nos enseña el versículo 9, específicamente en esa puerta que se abre, en esa cláusula, que Dios es nuestro Padre y que Él es el objeto a quien debemos orar, o el sujeto a quien debemos orar, no a otro. Y esa cláusula también denota esa relación filial que existe, pero también es importante que entendamos que Dios es nuestro Padre por creación y por redención. Y que la única forma en que que Dios puede convertirse en nuestro Padre es por medio de la fe. El apóstol Pablo en Filipenses dice que Dios concede la fe. La fe salvadora no es algo que nosotros tenemos, sino es algo que Dios nos concede. ¿Y por qué razón? Porque los hombres sin Dios están muertos en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede creer. Entonces, Dios concede la fe a los hombres para que los hombres crean y sean parte de su familia. Entonces, aquellos que somos sus hijos, podemos decir claramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Solamente aquellos que tienen ese elemento fundamental, aquellos que Dios les ha concedido la fe, aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pueden entrar confiadamente a su cuarto y cerrar la puerta y dirigirse a su Padre en comunión. Una de las bellezas más gloriosas de la salvación, permítanme decirles a ustedes lo siguiente, no es simplemente el hecho de que el Señor nos haya salvado. La belleza de nuestra salvación no es solamente algo que aprendemos por la Biblia, sino es algo relacional. La belleza de nuestra redención consiste no solamente en entender que fuimos salvos, sino que también podemos tener comunión con aquel que decidió salvarnos. Por eso dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él está ahí, te está esperando, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es tu Padre, esa figura paternal, tierna, que nos protege, que nos cuida, porque muchos tienen un concepto pagano de la paternidad de Dios. Creen en Dios como un ser temerario, semejante al padre que tuvieron, que solamente daba garrote, palo, golpes. Otros creen también que Dios es un padre que nos da gusto en todo lo que queremos y que no nos disciplina. Pero la Biblia, allí en Mateo capítulo 6, el versículo 6, nos presenta a Dios como ese Padre de manera más veraz, de manera más contundente. El Padre nuestro dice que está atento, que está pendiente, que sus hijos vayan y oren. Cuando oremos, sepamos una cosa, Él está esperándonos para orar. Y no solamente eso, sino también dice que es galardonador de los que le buscan. Él nos recompensará en público. Entonces, es importante tener presente cómo es Dios en su paternidad. ¿Qué aprendimos entonces? En el primer punto, vimos que nuestras oraciones deben ser elevadas al Padre, ya que Él es el objeto a quien nos dirigimos. También aprendimos que en esta cláusula tenemos una relación filial con Él y por lo tanto no estamos solos, sino que somos parte de una familia. No debemos olvidarnos cada vez que oremos a nuestro Padre que tenemos hermanos y que ellos pasan necesidades. A veces nos estamos enfocando en nosotros y no en otros. En el segundo punto, aprendimos que Dios es nuestro Padre por creación y por elección o redención. Y en el tercer punto, consideramos que la única forma de que nuestro Dios sea nuestro Padre es por la fe que Él le otorga a cada uno de sus hijos a través de la palabra. Y es la importancia de ir a la fuente, a ese raudal inagotable que nos da a nosotros la fe, que es la palabra de Dios. Hay personas que quizás me están escuchando en este momento que le han pedido a Dios que les dé fe. Dios
solamente da la fe por medio de la palabra. Y Dios solamente aumenta la fe al ir a la palabra de Dios, al escudriñar las escrituras, al meditar en ellas, al exponerme en los servicios públicos a las escrituras, al aprender de ella. En conclusión, podemos entonces concluir que para poder orar de manera apropiada debemos ser parte de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Solo de esta manera Dios será nuestro Padre y estará presto a nuestras oraciones. Recuerda, Él está esperándote. Tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Si no tenemos a Dios como Padre, nuestras oraciones no serán más que un mero espectáculo al mundo y no algo que honre a Dios. Seremos como los que dice allí en Mateo capítulo número 6. Veamos el texto. Nuevamente, Mateo capítulo número 6. Y volvámoslo a leer. Si nosotros no tenemos a Dios como Padre, pasará como los judíos. Solamente nuestras oraciones serán un espectáculo al mundo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 5, 6, 5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Y Mateo 18, Lucas 18 nos muestra ese tipo de espectáculo al mundo. Es una oración autosuficiente, una oración externa, una oración formalista que no tiene conexión con el cielo. Allí les dejo para que lean Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Una oración donde no hay conversión, donde no hay regeneración, donde no hay nuevo nacimiento, es una oración que es un espectáculo al mundo y es una oración, es un monólogo. Ahora, con esto no quiero decir que usted va a escuchar la voz de Dios audible, no. Usted ora a Dios, pero sabe que Él es y que Él le galardonará porque usted cree en Él. Entonces, hermanos, esa es la meditación que nos deja el Padre Nuestro. ¿Qué quería hacer? Recordar aquellos principios que hace como 3 meses estuvimos hablando. Entonces, lo que hice fue hacer una abreviación. Vamos entonces a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y recordemos una cosa, si usted no tiene a Dios como su Padre, solamente sabe que Dios existe, pero no está entregado, rendido, y le está honrando y le está obedeciendo, yo quiero hacerle un llamado hoy para que usted venga ante el Padre y se arrepienta de sus pecados y diga como allí el publicano de Lucas 18, sé propicio, ten misericordia de mí, pasa por alto mis pecados, Señor, límpiame de mi maldad, para que así mismo usted pueda decir, Padre nuestro. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos regalado este tiempo, esta oportunidad para poder meditar en estos textos. Nosotros necesitamos cada día de ti. Si acudimos a ti como nuestro Padre, es porque tú nos has rescatado, es porque tú nos has hecho parte de tu familia, es porque la fe que nosotros tenemos no la conseguimos en ningún lugar, ni en un colegio, ni en la educación con nuestros padres, ni en ninguna universidad, en la calle. No es una perla preciosa que tú nos has regalado y nos la regalaste por medio de tu Hijo Jesucristo y también por medio de tu palabra. Yo te quiero pedir en este momento, Señor, que aquellas personas que han escuchado esta enseñanza, que tú les hayas tocado su corazón, les abras los ojos y que puedan en este momento venir a tus pies y que puedan creer, pero no creer simplemente por creer, sino porque de verdad tú les has otorgado esa confianza para vivir para tu gloria y ser hijos tuyos. Por eso podemos decir hoy, Abba Padre, porque nos has dado tu espíritu para que así mismo podamos estar dentro de tu familia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, he orado. Amén.